corrección técnica mejoran día a día. Estos efectos han estado siempre presentes en la serie Mundo. Sin embargo, cada año hay avances y novedades que superan logros anteriores. Por eso, esta temporada, visitamos los laboratorios de arte electrónico más avanzados de Norteamérica, para conocer cómo se gestan las creaciones actuales. En los talleres, los primeros trazos no llaman especialmente la atención. Solo se aprecia el talento de los dibujantes, quienes trabajan con lápices y pinceles. Sin embargo, este es un paso muy importante, pues representa la idea inicial para crear un efecto. Los dibujos son traspasados luego a computadores, en los cuales otros artistas crean las animaciones. Surge así el movimiento que podrá apreciar el público a través de la televisión. Diseñada la idea fundamental, un grupo de especialistas la discute y aprueba el proyecto definitivo. Solo después de esto, los bocetos e ideas originales llegan a los equipos que comandan los ingenieros en computación, quienes dan forma final a cada efecto. Parece una tarea simple, pero es una labor extraordinariamente compleja y cara. Cada segundo de animación computarizada vale aquí entre $2.000 y $10.000. De manera que las presentaciones, cortinas y spots, como las que encargan los principales programas de Estados Unidos, llegan a costar más que un automóvil Rolls-Royce. Sin embargo, la demanda es altísima y por eso los laboratorios Cranston deben trabajar las 24 horas del día. Y sus computadores no solo crean presentaciones de programas, sino que cualquier efecto que sea pedido. Las animaciones y efectos computarizados son ideales para recrear imágenes que no son perceptibles a simple vista, como este recorrido por el interior del cuerpo humano que fue hecho en Estados Unidos para la televisión inglesa. Que el mundo de hoy, visto a través de los ojos de la computación, tiene un ritmo, un color, un sonido y dimensiones que la humanidad nunca antes conoció. Los computadores, la revolución del siglo. A través de Mundo 83, 84, 65 y 86, cuántas y cuántas aplicaciones hemos conocido, desde el espacio exterior hasta dentro de nuestra propia casa. Pero de todos los temas abordados hoy día, hay uno particularmente importante para los chilenos: los terremotos.
El ser humano es una criatura eminentemente visual. Desde que nacemos, gran parte de la información que nos llega ingresa a través de los ojos. La vista nos sirve en primer lugar para descubrir nuestro propio cuerpo. Más tarde, será fundamental para apreciar formas, tamaños y colores. Y así, a lo largo de toda la vida, los ojos constituyen una herramienta básica para relacionarnos plenamente con el medio ambiente y con la vida. En el complejo proceso de la visión, la luz entra por la córnea, una membrana transparente ubicada en la superficie del globo ocular. La cantidad de luz que ingresa es controlada por el iris y la pupila. Un poco más atrás, el cristalino y el humor vítreo ayudan a enfocar y transmitir los rayos luminosos para que proyecten una imagen invertida en la retina. Allí hay receptores sensoriales que generan impulsos, los cuales viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro, donde finalmente se forman las imágenes reales. De todos los problemas que pueden afectar a la vista, los más frecuentes son los vicios de refracción, vale decir, la miopía, la presbicie, el astigmatismo y la hipermetropía. Generalmente, es posible superar estas limitaciones con el simple uso de lentes. Sin embargo, el oftalmólogo debe examinar ambos ojos separadamente, ya que el defecto puede ser de distinta magnitud en cada uno de ellos. Así, con estudios especializados, el médico encuentra los lentes óptimos para superar el vicio de refracción. Cuando están bien indicados, los lentes no mejoran ni empeoran ninguna enfermedad de la vista. Solo son instrumentos que sirven para ver mejor. Al hipermétrope le ayudan a ver bien de cerca. Al miope le permiten mejorar su visión de lejos. En tanto, a quienes padecen astigmatismo o presbicie les ayudan a enfocar bien a la distancia adecuada. Pero los lentes no hacen desaparecer los defectos de la vista, como tampoco es efectivo que acentúen o aceleren los problemas, como algunas personas creen. Si cualquier vicio de refracción tiende a progresar, lo hará con o sin el uso de lentes. Por ello, las personas que padecen alguna de estas anomalías deben tener controles médicos periódicos, por cuanto su enfermedad puede tener variaciones con el transcurso del tiempo y eso obligará a cambiar los lentes. Una de cada 3 personas en el mundo usa anteojos ópticos. Un porcentaje importante corresponde a hombres, mujeres o niños que padecen miopía y cuya única posibilidad para ver mejor es el empleo de lentes. Sin embargo, en los últimos años, en todo el mundo, un número creciente de miopes recurre a la cirugía para tratar su enfermedad. Estamos en el hospital de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos. Aquí veremos una sencilla operación que hoy permite a muchos miopes corregir su defecto visual y liberarse del empleo de lentes ópticos. El paciente que está en el pabellón de cirugía es un joven ejecutivo que usa anteojos desde la niñez y quiere dejarlos para desenvolverse mejor en sus actividades laborales y deportivas. Él recurrirá entonces a una técnica quirúrgica llamada queratotomía radial. Dicho procedimiento consiste en hacer diversos cortes en la superficie del ojo, tal como lo muestra este gráfico. Así se consigue debilitar la córnea en la parte exterior y aplanarla en el centro, con lo cual se reduce el grado de miopía y mejora la visión. Un pequeño equipo de ultrasonido mide primero el grosor de la córnea para hacer cálculos muy exactos sobre la extensión y profundidad de los cortes. Ahora, con una finísima hoja de diamante, el cirujano hace los cortes respectivos. En este caso, un total de 8.
Tras los cortes, se tapa el ojo intervenido y concluye la operación, que no ha demorado más de 20 minutos. El paciente debe descansar un tiempo razonable y en el mismo día estará de vuelta en su hogar. Esta cirugía, desde el punto de vista técnico, es tan simple que en muchos centros oftalmológicos se practica en forma ambulatoria. Vale decir, el paciente entra caminando al pabellón, es operado, se levanta de la camilla, reposa unos minutos y se va. Hola, ¿cómo se siente? Me siento muy bien en este momento. Solo vi unas luces brillantes durante la cirugía, pero después de eso, todo anduvo muy bien. ¿Sintió algún dolor, alguna molestia? Bueno, el único dolor, pero muy pequeño, fue por los instrumentos que sujetaban el ojo, pero las incisiones apenas las sentí. De manera que fue muy fácil. Claro, al principio creí que sería difícil, pero en realidad todo dura, yo creo, 1 minuto y medio y no se siente nada, ni siquiera dolor. Desde el año 1980 en adelante, cerca de 100.000 personas han sido operadas en Estados Unidos con la técnica de queratotomía radial. Claro que este no es un procedimiento nuevo, ni tampoco es la panacea como pudiera parecer a primera vista. El profesor de oftalmología de la Universidad de Emory, George Waring, dirige un estudio financiado por el gobierno federal norteamericano para evaluar científicamente esta cirugía del ojo. El trabajo incluye un seguimiento detallado de 435 personas operadas en diferentes hospitales de Estados Unidos. La queratotomía radial tiene unos 100 años de existencia. Fue descubierta por los daneses. Luego se usó en Japón y fue popularizada por los soviéticos. Esta es una técnica controvertida y con historia, porque en la época de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses realizaron unas 800 operaciones con resultados desastrosos. Aproximadamente 2/3 de los pacientes quedaron ciegos 10 a 20 años después de la operación. Pero esto se debió desafortunadamente a una mala técnica, ya que los japoneses cometieron el error de hacer los cortes en toda la córnea y no solo en la parte frontal como se hace ahora. La técnica que se emplea hoy es muchísimo más segura y por eso un alto número de personas se somete a la operación. ¿Qué estudios científicos existen sobre esta técnica? En el estudio que hicimos de 435 personas operadas, comprobamos que el método es más eficaz para las personas que tienen bajos grados de miopía. La gente que usa anteojos más delgados es la que ve mejor después de este acto quirúrgico. También comprobamos que, un año después de la operación, todos los pacientes estaban menos miopes. Pero a los 4 años, un porcentaje de las personas presentaba más miopía o hipermetropía. Esto se debe a que la córnea cicatriza mucho más lento de lo que pensamos, y el plazo es muy variable de un paciente a otro. En algunos cicatriza en unos pocos. En otros casos, tarda 4 a 5 años, y durante este tiempo el globo ocular se encuentra más débil y sujeto a infección. ¿Esto significa que todavía es un método experimental? No es experimental porque ya sabemos mucho sobre él. Sin embargo, es una operación que se ha ido perfeccionando con el tiempo y aún está en desarrollo, o sea, puede seguir cambiando. Al principio se hacían 32 incisiones en la córnea, luego el número bajó a 16, posteriormente a 8, y ahora hay especialistas que solo hacen 4 incisiones. Ha tomado tiempo encontrar la cifra óptima. Al comienzo, también se hacían los cortes con una hoja de acero corriente y se medía la córnea con instrumentos oftalmológicos convencionales. Ahora, usamos bisturí de diamante y medimos el grosor con ultra. También se están realizando experimentos para hacer los cortes con rayo láser y usar gotas que ayuden a una cicatrización más rápida de la córnea. El principal problema con la queratotomía radial hoy es que no sabemos exactamente los resultados a largo plazo.
En una primera etapa, nadie vuelve a estar tan miope como al principio. A los 4 años, no parece que haya muchos problemas. Pero como la visión sigue cambiando mucho tiempo después de la cirugía, habrá que esperar qué pasa a los 10 o a los 20 años para tener una respuesta definitiva. Nan Garrett, abogado de 27 años de edad, es una de las 100.000 personas operadas en Estados Unidos con queratotomía radial. Como ella, un gran porcentaje de quienes recurren a esta cirugía son jóvenes que desean liberarse del empleo de lentes para desarrollar sus actividades cotidianas. Por eso, entre los operados, frecuentemente hay profesionales, azafatas, modelos, bomberos, pilotos, policías y en general personas que necesitan mejorar su visión sin el uso de anteojos. En el caso de Nan, como la mayoría de los pacientes intervenidos en los últimos años, los resultados del acto quirúrgico son hasta ahora muy satisfactorios. Cuando era muy niña comenzaron mis problemas a la vista. En el colegio no veía la pizarra y me costaba mucho ver televisión. Por eso, a los 10 años de edad, tuve que usar los primeros anteojos. Pero la vista fue empeorando paulatinamente y cada vez debía usar lentes más gruesos. Yo no podía ni siquiera ver la hora al despertarme en la mañana. Tampoco distinguía los rostros si las personas no estaban muy cerca. Me era difícil leer y me cansaba fácilmente. Con la miopía, uno frunce tanto el ceño para enfocar bien que incluso comienzan a surgir arrugas en la cara. Después usé lentes de contacto por 10 años, pero era un problema ir a la playa o nadar con ellos. Además, cuando me los sacaba, alguien tenía que ayudarme a encontrarlos, porque yo no veía nada. ¿Y cómo cambió esta situación después de la cirugía? Ha cambiado mucho. Una semana después de la operación, ya comencé a ver bien. Y esto no solo ha permitido que abandone los lentes y desarrolle todas mis actividades sin limitaciones, sino que además me da una tranquilidad psicológica. Yo antes siempre tenía el temor de ser asaltada o que un desconocido entrara en mi casa sin que lo viera. Quienes ven bien no se imaginan la cantidad de problemas que afrontamos los miopes. Por eso que ahora mi vida ha cambiado radicalmente, sin limitaciones en mi vista. La córnea es una fina membrana transparente que funciona como una verdadera ventana del ojo. Es decir, por ella pasan los rayos de luz y además ayuda a refractarlos para un correcto enfoque de las imágenes en la retina. La córnea es un tejido sin vasos sanguíneos y tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas por milímetro cuadrado de todo el organismo. Como es la parte más externa del globo ocular, dentro de sus funciones, protege al ojo de golpes, quemaduras, cortes y traumatismos en general. Para cumplir todas sus tareas en forma óptima, debe estar intacta. Sin embargo, hay muchos problemas que pueden afectar su transparencia, morfología o funcionamiento. Y es posible que las alteraciones se presenten desde el primer día de vida, pues existen anomalías congénitas que afectan a la córnea. Esta condición suele ser hereditaria y habitualmente se repite en varios miembros de una misma familia. En los niños, los accidentes caseros con instrumentos cortantes constituyen la principal causa de lesiones en la córnea. Por eso, es importante que los adultos cuiden que los pequeños no jueguen con tijeras, cuchillos, clavos, alambres y cualquier objeto que tenga filo o sea punzante. En los jóvenes y adultos, distintos tipos de accidentes son también una amenaza. Por ejemplo, las personas que trabajan con soldaduras están expuestas a quemar sus ojos. En este caso, el empleo de lentes protectores es imprescindible. Quienes practican deportes de montaña deben usar anteojos oscuros, ya que el reflejo intenso de la luz del sol sobre la nieve puede provocar serios daños a la vista. Sin embargo, las infecciones por virus, hongos o bacterias son las enfermedades más frecuentes de la córnea. Estas provocan una amplia variedad de síntomas, que incluye lágrimas y parpadeo en exceso,
visión borrosa, dolor intenso y fotofobia, es decir, intolerancia a la luz. Las infecciones, cuando se repiten por largo tiempo, pueden dar origen a una nube o lesión corneal. En las situaciones más severas, si el tratamiento con fármacos no ha sido efectivo, se debe recurrir a la cirugía. Tal es el caso del ciudadano argentino Ray Just, quien vive en Chile hace casi 30 años. Él sufrió una lesión irrecuperable que solo pudo ser superada con un trasplante de córnea. Las circunstancias fueron que la córnea necesitó ser reemplazada porque se destruyeron las células que extraen el agua de su interior y la visión se fue haciendo cada vez más turbia, como quien mira a través de un cristal mojado, y finalmente llegó a un punto en que yo estaba mirando a través de una gota de agua, entonces no tenía ninguna visión. Hoy día, sin embargo, ve en perfectas condiciones gracias a un injerto de córnea. Él trabaja como consejero de inversiones. Para ello, entre otras actividades, pasa largo rato frente a la pantalla de su computador, tarea que era muy difícil y molesta antes de la cirugía. Y frente a estos trasplantes, una reflexión de interés. ¿Qué significa ver a través de una córnea donada por una persona que ya falleció? Es una sensación insólita. No puedo definirla, pero muchas veces me he estado meditando sobre esta circunstancia y me pregunto cuánta penuria podría obviarse si todos hiciéramos un acto de donación, no solamente de la córnea, sino de otros órganos, en beneficio de los demás que quedan en la vida. Ahora veremos en detalles un trasplante de córnea, cirugía que se practica en el mundo desde comienzos de siglo y en Chile a partir de los años 40. Sin embargo, es en las últimas 2 décadas cuando los resultados han mejorado notablemente, entre otras razones por el uso del microscopio quirúrgico, el cual permite hacer un trabajo más seguro y más preciso. Nuestra cámara está adosada al instrumento óptico. Esto nos permite ver en primerísimo plano el momento en que el cirujano marca y corta la córnea enferma. La membrana que se extrae del ojo tiene un diámetro de aproximadamente 8 milímetros. Al mismo tiempo, de un ojo de una persona fallecida, el especialista saca la córnea que será injertada. El donante, cuando vivía sanamente, expresó el deseo de donar los órganos de su cuerpo que sirvieran a otros seres humanos. Ahora, con gran cuidado, el cirujano coloca la córnea injertada en el ojo del paciente. Comienza entonces la sutura, que es hecha con un hilo 3 veces más fino que el cabello humano. Así se ve el ojo casi al final de la operación. Tiene lo que se llama una sutura corrida, vale decir, alrededor de 20 puntos, pero con un solo nudo. A eso se debe la forma zigzagueante que apreciamos. Esta técnica disminuye las posibilidades de inflamación o rechazo. La sutura queda puesta en el ojo varios meses. Durante este tiempo, lentamente la córnea va adoptando su curvatura definitiva. Por el hecho de tener un solo punto, cuando llega el momento de retirar el hilo, el procedimiento es muy simple y se realiza sin molestias para el paciente. Los resultados de esta cirugía son hoy ampliamente satisfactorios en la gran mayoría de los casos, tanto en niños como en jóvenes y adultos. La cirugía del trasplante de córnea se puede hacer a cualquier edad. En los niños muy pequeños hay que considerar que si tienen una enfermedad congénita de la córnea, deben ser operados oportunamente en la infancia. No se puede esperar demasiado tiempo, porque los niños desarrollan su visión antes de los 6 años de edad, incluso antes de los 4 años. De tal forma que si un niño tiene ambas córneas alteradas
y decidimos esperar a que tenga más edad para hacerlo en mejores condiciones, el trasplante de córnea, podríamos llegar tarde, podríamos hacer trasplantes de córnea estupendos, con córneas perfectamente transparentes. Sin embargo, ese ojo no aprendió a ver en la edad oportuna. Por lo tanto, el niño que tiene alteraciones de la córnea debe ser operado en la primera infancia. Pero en cuanto a las personas mayores, se puede operar personas hasta de 90 y 100 años también. O sea, no hay límite de edad. Entre los favorecidos por esta cirugía se cuentan quienes padecen queratocono, enfermedad en la cual la córnea se pone ligeramente puntiaguda. A raíz de esto, la visión es muy distorsionada. Dicho problema ocular afectó al médico psiquiatra Rafael Stay, quien tiene hoy córneas trasplantadas en sus dos ojos. El caso de este profesional es muy representativo del queratocono, ya que la enfermedad afecta en especial a adolescentes y adultos jóvenes. El problema puede ser tratado en forma adecuada con medios no quirúrgicos en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, cuando la situación progresa a un estado crítico, el trasplante corneal brinda una excelente posibilidad de recuperar la visión. El doctor Stay recurrió a una terapia con fármacos y al empleo de lentes de contacto durante 7 años. Esto, en parte, le ayudó a superar sus limitaciones. Pero llegó un momento en que el daño era muy severo y le ocasionaba intolerables molestias. Una intensa fotofobia. Es decir, la luz me molestaba cualquiera que fuera la fuente de la que viniera, la luz del sol, las ampolletas, los tubos fluorescentes, las luces de los autos, etc. Cuando iba a una fiesta me tenía que sentar en alguna mesa que estuviera aislada de la luz. O de repente en los matrimonios, qué sé yo, hay gente filmando. Bueno, yo me tenía que arrancar de los focos. Igual estos focos con que están iluminando, no los hubiera tolerado en absoluto antes. No me podía sentar frente a las ventanas iluminadas. Entonces tenía que buscar, como le digo, sitios escondidos. Otra limitación y otro cuidado que tenía que tener era no hacer movimientos bruscos con la vista, porque se me corría el lente de contacto y al corrérseme me dolía. Aparte que no veía nada, entonces me era muy difícil volvérmelo a colocar en el lugar preciso porque no lo veía. Y igualmente esto que le digo de que no veía era a tal punto de que yo no lograba ver cuántos dedos de mi mano tenía. ¿Para leer era muy complicado? Bueno, para leer sin lentes de contacto no podía. La verdad es que el libro podría haber estado al revés o podría haber estado al derecho y yo no me hubiera dado cuenta sin lentes. Y con lentes de contacto lo podía hacer. En el momento en que lo tenía puesto, yo lograba una visión bastante buena. Pero el problema era que como la córnea estaba tan delgada, no toleraba el lente de contacto. Así es que realmente era un sinnúmero de incomodidades que ahora afortunadamente pasaron todas. Gracias a los injertos de córnea en ambos ojos, el Dr. Stay no tiene hoy limitaciones en su visión y desarrolla todas las actividades con absoluta normalidad. En la ciudad de Los Ángeles vemos ahora al profesor de oftalmología de la Universidad de California del Sur, Richard Villaseñor, controlando a un grupo de pacientes que se ha sometido a una operación muy especial. A todas estas personas se le extrajeron sus córneas, las cuales fueron congeladas. Luego, en un torno, se les dio una nueva forma, para finalmente ser reimplantadas en los mismos ojos de donde se sacaron. Enseguida conoceremos paso a paso este complejo trabajo médico, quirúrgico, industrial y artístico llamado queratomileusis, que sirve a aquellos pacientes que tienen un alto grado de miopía y usan gruesos lentes. El procedimiento comienza aquí en el pabellón quirúrgico cuando el cirujano, con un bisturí de diamante, corta un delgado segmento de la córnea del paciente. El finísimo corte extraído debe ser colocado en una solución especial para preservarlo. Entonces, otro especialista
lo lleva fuera de la sala de cirugía, donde hay un torno computarizado. Aquí, la córnea en primer término es congelada. Por lo tanto, se vuelve como un cubo de hielo, pero con una extraordinaria solidez. Entonces, el equipo, llamado criotorno, comienza a darle una nueva forma. El torno saca finísimos trozos del tejido corneal automáticamente, de acuerdo a las instrucciones que le da un computador. Este, a su vez, ha recibido previamente las órdenes de los médicos respecto a la forma que desean darle a la córnea. Una vez que termina el trabajo del torno, la córnea es descongelada y vuelve al pabellón quirúrgico para el reimplante. En la práctica es como hacer un lente de contacto a medida con el tejido del propio ojo del paciente. Así, la visión de un miope severo vuelve a tener foco normal. Este procedimiento fue desarrollado en los años 50 por el especialista colombiano José Ignacio Barraquer. En Estados Unidos lo introdujo el cirujano Richard Villaseñor en 1979. En la actualidad, los resultados de esta cirugía son fantásticos, pero no siempre es así. Este es un procedimiento muy complejo que requiere enorme práctica. Los resultados de un mismo cirujano van mejorando con el tiempo, pues se trata de un trabajo de tanta precisión que mientras más casos se atienden, mejores son los resultados. También es importante seleccionar bien a los pacientes. Esta cirugía sirve fundamentalmente a personas mayores de 21 años que tengan alto grado de miopía y que su enfermedad se haya estabilizado. Vale decir que no siga cambiando o aumentando. A la vez, no deben existir otros problemas a la vista, aparte de la miopía. ¿Qué riesgos para el paciente tiene esta cirugía? Básicamente hay dos riesgos. Uno es cuando se hace el delgado corte en la córnea. Puede ser imperfecto. Esto sucede rara vez, pero a veces el tejido que se saca no es todo lo parejo y redondo que necesitamos. Entonces hay que reimplantarlo en el ojo y esperar unos 3 meses para hacer nuevamente el procedimiento. La otra complicación es cuando estamos trabajando en el torno. También se puede producir un error si es que los datos que se dan al computador contienen alguna equivocación. De igual forma es posible que haya un error técnico al tornear el tejido. Si esto ocurre, hay que usar córneas donadas a los bancos de ojos y extraer de allí una nueva lentilla. La joven enfermera Deborah Sheets es una de las 150 personas operadas por el cirujano Villaseñor con la técnica de queratomileusia. El número de estos pacientes es bajo en Norteamérica porque la miopía severa no es muy frecuente, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas del mundo, como el sur de Europa y el Oriente. Además, el alto costo de los equipos e implementos que se necesitan para practicar esta cirugía limita la aplicación masiva de dicho método quirúrgico. Sin embargo, para las personas que han tenido acceso a él, como Deborah, los beneficios son evidentes. Antes de operarme había muchísimas cosas que no podía hacer. Mi visión era tan mala que no veía más allá de mi brazo extendido. Esto me obligaba a usar unos lentes muy feos y me limitaba en todas mis actividades. Era difícil trabajar porque incluso cuando bajaba escaleras, eso representaba un peligro para mí. A mí me gusta mucho la vida al aire libre, los deportes y la música, pero casi no podía hacer nada de lo que me agrada. Por ejemplo, al nadar en una piscina, era incapaz de ver el gol. ¿En qué medida cambió este panorama después de la cirugía? Hasta 6 semanas después de la cirugía, veía algo borroso y me molestaba la luz. Pero un día, nunca se me olvida, vi un televisor encendido de un extremo a otro de una pieza. Esto, que para cualquiera persona es muy normal, para mí fue maravilloso e increíble. Nunca antes había podido ver a esa distancia. De allí en adelante, mi visión es muy buena. Solo uso un lente de contacto en el ojo izquierdo, pero sin ningún inconveniente. Hago todas las cosas en forma normal y ya no tengo esos gruesos anteojos que me separaban de la gente y del mundo.
El tratamiento clásico para los problemas de la córnea ha sido el empleo de lentes. Hoy la cirugía ofrece otras posibilidades de recuperar la visión. Mundo 86 muestra avances recientes en todo el mundo para que los chilenos conozcamos los progresos de la era en que vivimos. Pero a veces, algunos de estos avances, por distintas razones, no están aún disponibles en Chile, como ocurre con la cirugía que acabamos de ver, la queratomileusia. En cambio, el otro método que mostramos en Estados Unidos, la queratotomía radial, ese de los pequeños cortecitos en la córnea, aparentemente se ve bastante más simple.